Bien, aquí, por ejemplo, en el ejercicio 17.19 del Castellan, es el 17.19, ¿ok? ¿Qué página es, profe? 405, Ok, gracias. ¿vale? Vean que el diagrama que nos está entregando ahí nos está diciendo una pista. A estas alturas del partido, pues debemos identificar qué nos dice el diagrama y con base en el diagrama, pues hacer las reacciones electroquímicas. En este caso dice el ejercicio. Vean, es una publicación de 1935. Harnett y Hammer presentaron valores del potencial de celda de esta celda. O sea, vean que la celda es plomo, que tiene en estado sólido, luego le sigue sulfato de plomo, luego ácido sulfúrico, luego le continúa con sulfato de plomo y termina con óxido de plomo y termina en platino. Todos esos tres últimos en estado metálico o en estado sólido. Sobre un amplio intervalo de temperatura y concentración de ácido sulfúrico. En 1 molar de ácido sulfúrico, no es molar, es molal, ellos encontraron entre 0 y 60 grados una función. Esa función es el potencial en función de la temperatura. Y ahí nos indican que la temperatura es en grados Celsius. Ahora, el que me indique cuál es el error de ese diagrama, pues voy a entender que no vale la pena mi desgaste de garganta del primer parcial. Bien, el inciso A dice calcular delta G, delta H y delta S para la celda de reacción entre 0 y 25 grados. Y el inciso B dice, si las reacciones a 25 grados centígrados son tales, o sea, están ahí marcadas, calcule el coeficiente iónico medio para 1 molar de ácido sulfúrico a 25 grados. Y nos dicen por ahí que asumamos que la actividad del agua es unitaria. ¿Ok? Entonces, para el inciso A, vamos a hacer el inciso A. Voy a poner aquí que es el ejercicio 17.19. Para el inciso A. El inciso A nos pregunta que debemos de calcular delta G, delta H y delta S. Solo a 25 grados centígrados. Entonces, no es difícil, ¿verdad? Yo tengo un potencial en función de ¿qué? De la temperatura, ¿verdad? Cuya ecuación es 1.91737 más 56.6 por 10 a la menos 6 por T más 108 por 10 a la menos 8 por T cuadrada. ¿Sí? Y el primer inciso es calcular delta G, delta H y delta S. Entonces, ¿cómo obtengo delta G de reacción? Vean que ahora no me está pidiendo condiciones estándar. Ya el valor del potencial me lo da directo a esas condiciones. ¿Cómo calculo delta G, chicos? Pues sí, sería con esa ecuación de ZF por E, pero esta vez sustituiríamos la función de E. Ándale, muy bien. Entonces yo tengo que sustituir primero el valor de ZF por el potencial de la celda, ¿cierto? Y este potencial de celda, pues es la ecuación que está en función de la temperatura. Ahora, para yo calcular esta delta G, necesito saber cuántos electrones totales se transfieren. Y ahí, pues, están las ecuaciones, ¿no? ¿Cuál es la ecuación? Necesito identificar cuál es el ánodo, cuál es el cátodo. Sin embargo, el diagrama me dice precisamente cuál es el arreglo de esas reacciones. ¿Qué ocurre en el ánodo?
¿Cuál es la reacción que ocurre en el ánodo? La oxidación. La Muy bien. oxidación. ¿La oxidación de quién? El plomo. Hacia Plomo más 2. 2. plomo más 2. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todas esas reacciones va a involucrar el plomo más 2? Sulfato, bueno, de plomo a sulfato de plomo. Ok, muy bien. Entonces dícteme la reacción. Es plomo. Es plomo. Ajá. mm, ay, más, no es cierto. Igual a plomo más dos electrones. ¿Dónde está ese que dice plomo más 2 electrones? Está ahí en el inciso B. Vean que la reacción está ahí, no la vamos a buscar a la serie electromotriz. Ya ven, y ustedes dicen que todo está claro, ¿ya ven? Ok, ya identifiqué que voy a pasar de plomo. ¿Cuál es la otra especie que está al lado del plomo en el diagrama? Es sulfato de plomo. Sulfato de plomo. Ahora, ¿cuál de esas dos reacciones pasa de plomo a sulfato de plomo? Porque ese es el par redox. Pues la. No plomo a plomo 2 más. Ese no es el par redox. El par redox es plomo a sulfato de plomo. Entonces, ¿cuál es la reacción? Pues sería plomo en estado sólido más helión sulfato. Ajá. Y ¿Te ya, da? bueno, le queda sulfato de plomo más 2 electrones. Cuyo potencial estándar es Menos 0.35. 53, ¿verdad? Bien. Ahí está. Eso ocurre en el ánodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? Mm, Pues igual pasa de. Bueno, el par redox es sulfato de plomo y pasa a dióxido de plomo. Ok. Entonces, ocurre, la reacción que ocurre es, díctemela, ¿Sulfato de plomo? ¿segura? No, es cierto. No, ahí sí ya sería plomo más 2. ¿Plomo más 2 o dióxido de plomo? No, dióxido de plomo. Es que le iba a anotar. Bueno. Ajá. ¿Más qué? Ah, más sulfato. Sí, más Ajá. bien sulfato. Más, Más 4 protones. más, 2 electrones. ¿te da? Sulfato de plomo y 2 de agua. Y ese potencial estándar es 1.698. 68,49, ¿no? Mm, Todos con respecto a hidrógeno y este también. Ok. Bien, entonces esas son las dos semireacciones que están ocurriendo dentro de mi sistema electroquímico, que es una batería. Entonces la reacción total es
¿Qué tengo? Súmenlo. ¿Qué tengo abajo? Al sumar esas dos reacciones. Sería plomo Ok. más dióxido de plomo Más dióxido de plomo. Nada más más, luego. Ajá. Más. más ion sulfato. ¿Cuántos? Dos moles de ion sulfato. 2 moles de ion sulfato. Más 4 hidrógenos. 4 hidrógenos. Ajá. 2 moles de sulfato de plomo. Sí, Ajá. más 2 moles de agua. Ok, en este caso nosotros vamos a tener plomo más dióxido de plomo más ion sulfato, 2 moles de ion sulfato, 4 moles de protones, que me va a dar sulfato de plomo más agua. ¿Cuál sería entonces el potencial estándar de esa reacción? Sí, yo tengo algunos ya. 2.0402. Sí, profe. Muy bien. Ese es el potencial estándar de celda, ¿verdad? Con base en las reacciones que nos entregaron ahí. Y ahora lo que nosotros identificamos, ¿cuántos electrones se transfieren? 2. 2 electrones. Entonces, volviendo al inciso A, voy a calcular a 25 grados el potencial. Y ese potencial será sustituir 1.91 737 más 56.6 por 10 a la menos 6 por 25 más 108 por 10 a la menos 8 por 25 al cuadrado. ¿Cuál es el potencial que obtengo a 25 grados? A mí me da de 1.91. 1.91. ¿Alguien más? A mí también. 1.91 voltios. A mí también, profe. 1.92. 1.92. ¿Todos les da Sí, profe. 1.92, 1.31? Ok. 1.91 voltios a 25 grados centígrados, ¿verdad? Bien. Ahora calculo delta G. Menos 2 por 96.500 por 1.91 voltios. Unidades, joules por mol. Me da de menos 368.630. Sí, a mí igual. Menos, otra vez, 368.630. ¿sí? Escribí bien. 368.630. Sí, profe. Muy bien. Sí, ¿Todo les da igual? profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. ¿cómo calculo el siguiente parámetro termodinámico? Delta S. ¿Cuál era la ecuación? ¿Ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó? ¿No es la de Z por F por
bueno, sería el potencial de celda entre la temperatura. Potencial de celda entre temperatura o variación de cambio. O variación de cambio. A presión constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo una ecuación, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con esa ecuación? Sacar la derivada parcial con la temperatura que ya tenemos. Correcto. Voy a sacar la derivada parcial con respecto a la temperatura. ¿Cuál es la derivada de esa ecuación? ¿Cuál es la derivada? Es 56.6 por 10 a la menos 6 más 2.16 por 10 a la menos 6 t. 2.16. Sí, por 10 a la menos 6 Ajá. t. Y entonces, sustituyo 25 grados, ¿no? Ahora, ¿cuántos electrones? 2, 96.500, 56.1 por 10 a la menos 6, más 2.16 por 10 a la menos 6 por 25 grados. ¿Cuánto les da? Mira, son joules, Kelvin, mol. Mira, ¿qué chicos, cuánto les da el valor? Me da 21.24. Sí. Ah, 21.24. ¿Ok? Entonces ya tenemos delta H, ya tenemos, perdón, delta G, ya tenemos delta G, ya tenemos delta S y ya tenemos el valor de delta G. ¿Cómo calculamos delta H? No es igual a de que, bueno, es igual con ZF. Ajá. Bueno, es menos ZF ZF menos ZF por igual era el potencial de celda ujú, menos T ujú, en Kelvin y ujú. era por igual la derivada parcial del potencial de celda respecto, o bueno, en función de la temperatura, a presión constante. ¿Es esa? ¿Todos están de acuerdo? Bien. A 25 grados ya lo calculamos, ¿cierto? Entonces tenemos menos 2 por 96.500 que multiplica el potencial a 25 grados, 1.91 menos 298.15 y también ya calculamos la variación de cambio. Este sí tiene ya ese joules por mol. Miren, el error está aquí, nosotros no calculamos la variación de cambio de la, de la ecuación. ¿Cuánto les da lo que está entre corchetes en la parte de arriba?
25 por 2.16 exponente a las 6 menos, ¿sí? Por Sí, ya, profe. 56.1. Estaba multiplicando todo el delta S, ¿no? Sí. ¿Cuánto les da? 1.1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora sí, ¿cuánto les da el valor de delta H? Ok, eso por 298.15 negativo más 1.91 por 96.500. Me da menos 362.300.27. Ok, 362.295 aproximadamente, ¿no? 362.300, como dijo compañera. 295. Ok, esto ya es delta H de la reacción. Y ahora la definición de la eficiencia térmica será igual a ¿qué? Delta G de reacción entre delta H de reacción. Y la delta G que nos había dado era de 368 menos 368 entre 630 entre menos 362, 295. Esto aproximadamente es 1, ¿cierto? Se pasa, ¿no? Sí. Vean que la eficiencia térmica ahí es aproximadamente de 1, aproximadamente puede ser un valor un poquito más grande. Sin embargo, no quiere decir que esa eficiencia es la eficiencia total del sistema electroquímico como batería. Ahora, esta batería es la batería de plomo ácido. Y vean que a 25 grados nos está entregando una eficiencia térmica de 1. Faltaría todavía observar cuál es la eficiencia en corriente y cuál es la eficiencia en voltaje. Sin embargo, aquí ya nos está diciendo que esta eficiencia térmica es adecuada, porque la mayoría de las veces necesitamos una eficiencia del 100%. ¿Ok? Eso solamente fue para el inciso A. El inciso B nos pide calcular el coeficiente de actividad iónico media del ácido sulfúrico. Si nosotros tenemos una concentración molar, o sea, M igual a 1, lo que nosotros necesitamos calcular es el coeficiente de actividad iónico medio. Este es el valor que necesito calcular. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo ese coeficiente de actividad iónico medio? Pues está intrínseco dentro de la constante de equilibrio. ¿Cuál es la constante de equilibrio de la reacción? La constante de equilibrio de esta reacción es, pues, en este caso, tengo la actividad del agua, como nos dicen también que vale 1, pues la actividad del agua es 1. La actividad del sulfato de potasio, pues el sulfato es un sólido, pues la actividad es 1, dividida entre la actividad de los protones elevado a la cuarta, es el primero, 1, entre la actividad de los protones elevado a la cuarta por la actividad de los iones sulfatos elevado al cuadrado y eso multiplicado por la actividad del dióxido de plomo, también es un sólido, 1. La actividad del plomo es un sólido, es 1. Entonces la constante de equilibrio básicamente está solamente en términos de ¿quién? De la actividad del electrolito, ¿ya vieron? Estoy hablando solo. No, sí. Profe, le digo el error de la notación de A celda. ver, a ver.
Es que por eso yo me confundí cuando le dicté la reacción. Primero debería de ir el dióxido de plomo ¿Correcto? y después ahora sí el sulfato de plomo. Así es. Muy bien identificado. ¿Ok? Ya puedo descansar en paz. Bien, entonces la actividad, de acuerdo a lo que deducimos la clase pasada, esta actividad iónica media va a ser elevada a ¿qué valor? Sí, serían las 6. Exactamente. Entonces, nuestro potencial de celda va a ser igual al potencial estándar de celda menos RT entre ZF por el logaritmo natural de 1 entre la actividad iónica media elevada a la sexta. Esta actividad iónica media es igual al coeficiente de actividad iónico medio por m más menos. ¿Cuál era la ecuación de m más menos? Aquí era igual. Eso lo vimos la clase pasada. Aquí está, ¿no? La que está en rojo. ¿Sí? Entonces es el coeficiente menos elevado a la menos, digo más elevado a la más por menos elevado a la menos, todo esto entre 1 sobre b por m. Ahora, recuerden que esto viene de la disociación del ácido. Entonces, el ácido, ¿en qué valores se disocia? Porque aquí está el ácido, ¿sí? En esta expresión está el ácido. Entonces, la disociación del ácido, el valor de disociación del ácido sulfúrico es 2 protones más 1 mol del sulfato, ¿cierto? Entonces, quiere decir que es 2 a la 2 por 1 a la 1 elevado a la 1 tercio. Y esto por 1. Entonces, ¿cuánto es? Se los hago fácil. 2 elevado a la 2 tercios, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, yo ya tengo el valor del m más menos. Entonces, este va a ser más menos por 2 a la 2 tercios. De tal manera que ahora sustituyo potencial de celda es igual al potencial estándar de celda menos RT. Voy a sustituir los dos electrones totales. Logaritmo natural de esto entre 2 veces 2 elevado a las tercias veces por el coeficiente de actividad iónico medio. Todo esto elevado a la sexta. Ahí está. Sustituyo el valor que me dieron del potencial estándar y el valor del potencial estándar, de acuerdo a lo que calculamos hasta el inicio, es 2.0402. 2.0402 menos RT entre 2 veces F por el logaritmo natural de 1 sobre 6 por 2, 12 entre 3. Uh-huh. 12 entre 3. 2 a la cuarta. 4. ¿Sí? Más menos a la sexta. Ya está. Nada, me toca sustituir, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale el valor del potencial de celda? ¿A qué temperatura? A 25 grados, ¿no? Entonces ya también lo calculamos. ¿Cuánto nos dio 25 grados? 1.91. 1.91 es igual a 2.0402 menos RT entre 2 veces F. Logaritmo natural de 1 entre 2 a la cuarta por alfa más menos a la sexta.
Así. ¿Me quedó? Sí, profe, da 1.11 por 10 a la menos 9, creo. 1.11. Profe, la temperatura que se usaría sería 298.15, ¿no? Sí. Entonces sí, está bien. Sí, sí, Punto da 11. punto 11. Sí, ya me dio el punto 11. Punto 11. Ok. Muy bien. Pues el valor está aproximado al valor que nos da dentro de los resultados. Es el más cercano. Pudiera quedar por el valor que nos da de 1.91, aproximarse un poco más. Y el valor del potencial de celda. ¿Sí? Entonces, como verán, este tipo de ejercicios pues provienen de una publicación, como bien se los mencioné, fue de 1900 y tantos, y además es la batería que ustedes están utilizando o que ustedes pueden encontrar de manera cotidiana en un automóvil. ¿Sí? Entonces, este tipo de sistemas ejemplifica muy fácil cuál es la dependencia del potencial en función de la temperatura y cómo el potencial de celda depende de la concentración netamente del electrolito. Porque los electrodos sí se oxidan y sí se reducen, pero están formando fases sólidas. Entonces, por más que quiera yo hacer que esos electrodos participen dentro de la reacción, su actividad siempre va a ser 1 cuando alcance el equilibrio. ¿Por qué? Pues porque están formando una fase sólida. ¿Sí? Sin embargo, en el otro caso, en el caso del electrolito, pues no es así, porque mi electrolito es ácido sulfúrico y al disociarlo, este ácido sulfúrico participa, sí, participa propiamente dentro de la reacción. ¿Sí? Y eso lo vemos aquí, ¿cierto? Tengo plomo más dióxido de plomo más... Aquí es donde está involucrándose la constante de equilibrio. ¿De quién? De la disociación del ácido. Justamente en esta porción. Del otro lado, pues tenemos sulfato de plomo y tenemos agua. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro este ejemplo por qué es tan importante? Calculamos hasta eficiencia de la celda, la eficiencia de la celda termodinámica, la eficiencia termodinámica del sistema. Y esa eficiencia termodinámica, pues es 1.